Buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Continuamos con nociones jurídicas básicas, con el libro nuevo. Recordaros que me tenéis en todas las redes sociales, como @MiguelGorbe, que podéis seguir mis clases, me podéis mandar preguntas, si queráis, a cualquier red social, por mensaje directo, o como queráis. Que, bueno, que junto a este vídeo tenéis una serie de enlaces con un material súper interesante para poder aprobar la asignatura. Concretamente, ¿qué tenéis? Pues aparte de este documento que os puede servir para estudiar, tenéis también hay unos enlaces con una serie de test para hacerlos 40 veces. ¿Por qué? Porque son los test que han caído durante muchos años. ¿Veis? Tenéis actualizados a 2022. Hacer todos los test los tenéis sin hacer para hacerlos vosotros. Tened en cuenta que este tema en el libro pasado se llamaba tema 4 y aquí se llama, esta edición del libro se llama tema 3. Así que, aunque veáis tema 4 por ahí, se refiere al mismo tema, ¿vale? ¿Hay algunos cambios? Sí, pero no viene mal hacer todas las preguntas de test muchas veces, ¿vale? También tenéis los test corregidos, para que no os quejéis, para que veáis cuáles son las preguntas que son las correctas, ¿vale? Hacerlos muchas veces. Los test se repiten y nos van a servir para repasar, para estudiar, para identificar las cosas importantes. Así que, sin más dilación, vamos a darle caña al tema, ¿vale? Al tema 3, las fuentes de derecho, ¿vale? Este es un tema donde están señaladas las preguntas de test, las preguntas de desarrollo que tienes que estudiar, ¿vale? Así que, pues, vamos allá. No olvidéis, si veis este vídeo en alguna plataforma como YouTube, pues darle a la campanita para saber cuando subo el tema nuevo, cuando hago un directo, cuando subo el tema nuevo, pues cosas que os pueden servir. Bueno, empezamos. La aproximación crítica al concepto de fuente del derecho. Esta pregunta ha caído pues muchas veces, así que haceros un pequeño esquema. La expresión fuentes de derecho pues, hace referencia a las instancias de las que procede el derecho, ¿vale? ¿Qué pueden ser? Pues pueden ser dos instancias. Una, instrumentos normativos, es decir, textos que serían donde aprendemos el derecho, esos textos, y otras, los agentes que lo crean, quien crea el derecho, o sea, el legislador, ¿vale? Cuando hablamos de esas formas que son las normas, asociar forma a norma, veremos que son los textos donde los aprendemos, ¿vale? Y cuando hablamos de fuentes materiales, serían aquellos agentes que lo crean, que crean ese derecho. Ahora lo vamos a repasar para que no os hagáis líos, ¿vale? El término fuente no es neutral, designa el origen de algo e implica la totalidad del derecho que tiene procedencia de cierta fuente, que emana, que brota, que tiene el origen en su creación en dos posibles fuentes. Uno, la autoridad con la potestad para legislar, es decir, el legislador que lo crea, o la normativa emanada de esa autoridad por la que yo tengo conocimiento de ese derecho. Hay una polémica filosófico-jurídica de dónde emana el derecho. Y aquí hay dos posturas. Una es la postura positivista aceptada en la actualidad y la otra son otras posturas, también llamadas en otra época iusnaturalistas o de derecho natural. La postura positivista aceptada en la actualidad nos dice que el derecho se identifica con la voluntad del legislador, con las normas que él instaura. Lo que viene es a negar otro origen. Así serían fuentes del derecho en sentido estricto las que emanan del legislador y de su normativa. Es una postura pues muy realista y muy pragmática, ¿no? También si queréis. Luego en otras posturas iusnaturalistas o de derecho natural, las normas, hay una concepción del derecho en el que las normas del legislador es un elemento más del concepto o del mundo jurídico. Es verdad que es inseparable de las relaciones que se regulan y el criterio de justicia que ordena esas relaciones, pero bueno, estas fuentes normativas
pues el agente, las normas, estas fuentes normativas, estas normas son normas esenciales, pero ahí no se acaba el derecho. ¿Por qué? Pues porque hay el concepto de derecho, para esta postura, forma parte de la naturaleza. De alguna forma, por naturaleza humana, por nuestra naturaleza, sabemos qué es justo y qué no es justo, o qué consideramos de justicia y no de derecho, y no de derecho. ¿A qué tengo derecho y aquí no tengo derecho? De alguna forma, por nuestra naturaleza, lo sabemos todos en algún momento de nuestra existencia, ¿no? Es cierto que es una postura un tanto idealista. Perdonad que llevo un trancazo que no veas. Bueno, fuentes de producción y fuentes de conocimiento del derecho. Esta pregunta se llamaba anteriormente fuentes históricas del derecho y ha caído ya algunos años. Pues bueno, decimos que el derecho emana de unas fuentes y entonces distinguimos dos tipos. Las fuentes materiales, de quienes las crea, y las fuentes formales. Formales, es decir, las formas en que se manifiesta, forma de norma, ¿verdad? Forma, norma. Materiales, pues agentes que lo crean, ¿vale? Bueno, estas fuentes materiales, según quienes las crean, los agentes creadores, el órgano o la instancia, pues en definitiva son fuentes de producción, porque se produce el derecho. Ejemplos: el Congreso, el Parlamento, las asambleas autonómicas, pues son fuentes materiales, fuentes de producción que, pues bueno, aquí tenéis un poco con el dibujillo, que tenemos que asociar. Fuentes materiales son fuentes de producción, porque son quienes producen el derecho, lo crean, ¿verdad? Son fuentes materiales y crean el derecho. Recordar que con materiales se crea la producción, ¿verdad? En las fábricas. Vale. Vamos a las fuentes formales. Fuentes formales, lógicamente, forma, viene, la forma, asociarlo a norma, ¿vale? Entonces, así tendremos claro que mediante las fuentes formales es mediante las formas en que se manifiesta un instrumento en que se plasma, esas normas, propiamente dichas, son fuentes de conocimiento. A través de ellas tenemos conocimiento del derecho. ¿Cómo qué? Pues como la Constitución española, el Código Civil, el Código Penal, pues son fuentes formales cuya forma es el texto a través del cual tengo conocimiento. Entonces, tengo que asociar fuentes formales a través de las que yo tengo conocimiento del derecho, pues son las normas, forma, norma, ¿vale? Asociar forma, norma a través del cual tengo conocimiento del derecho. Entonces, fuentes formales, a través de las cuales son fuentes de conocimiento del derecho, y fuentes materiales, fuentes de creación, de origen, que nos sirven de producción del derecho. Fuentes materiales, fuentes de producción, fuentes formales, fuentes de conocimiento. Asociar estos conceptos tan importantes. Partes. Bien, ambos aspectos, las fuentes, lo material de creación y lo formal de plasmación, a través de que se tiene conocimiento, no están desligados, no están cada uno por su lado, ¿no? Al contrario, están muy relacionados, porque hay una primacía en función de quién elabora esa norma. Es decir, pues ahí tenemos la ley, la costumbre o la jurisprudencia. Claro, tiene más primacía, jerárquicamente, tiene más primacía una ley orgánica elaborada por las Cortes que una costumbre que tenemos, pues, no sé, de quitarte el sombrero cuando entras en una casa, ¿no? Pues lógicamente tiene más primacía una ley. ¿Por qué? Porque la fuente material que lo crea, que ha producido, esa fuente de producción que ha creado el derecho, tiene más primacía que la del Congreso, que una costumbre social, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Pues que depende de qué sujetos o instituciones tengan poder normativo, en cada momento histórico vamos a tener una fuente formal, una norma, una fuente de conocimiento de ese derecho
que va a tener más primacía que otra dependiendo del poder normativo en cada momento histórico. Y por eso vamos a ver esto. ¿Qué ocurre en la antigüedad, en la Edad Media? Qué monstruo. ¿Qué ocurre en la antigüedad? Bien, pues que no hay una producción única, sino que hay una coexistencia de fuentes. Hay muchas fuentes en la antigüedad y en la Edad Media. Hay una concepción abierta, casuística, para buscar la solución más justa a los conflictos. En derecho romano clásico, por ejemplo, los pretores, los jurisconsultos, el senado o los emperadores, pues todos ostentan la condición de fuente material o fuente de producción, porque ninguno de ellos la tiene en exclusiva, sino que hay coexistencia entre ellos. ¿Qué producen? Pues ¿qué fuentes formales producen? Pues a través de las cuales tengo fuentes de conocimiento. ¿Qué son fuentes de conocimiento? Pues los edictos, las leyes, las constituciones imperiales, las opiniones, las citas, pues son fuentes de conocimiento que completan e integran entre sí un orden complejo, dinámico, que hay en la antigüedad y en la Edad Media. En definitiva, pues es una multiplicidad de fuentes, ¿no? En derecho medieval, por ejemplo, los monarcas, la iglesia, las autoridades municipales, los señores feudales, los comerciantes o los gremios, todos son fuentes materiales o fuentes de producción. Quedaros con los ejemplos que caen. Mira, febrero de 2002, ni más ni menos. Todos son fuentes de producción. Los monarcas, la iglesia, las autoridades municipales, los señores feudales, los comerciantes, los gremios, todos elaboran normas. Todos. ¿Qué ocurre? Pues que de ese derecho derivan las correspondientes, de esas fuentes de producción, derivan las correspondientes fuentes de conocimiento o fuentes formales, ¿verdad? Que son las leyes, las bulas, los fueros, las regulaciones gremiales de los gremios, cada una vigente en un territorio, un ámbito de la vida de un individuo, ya sea pues cristiano, súbdito, miembro del gremio, sin una clara relación jerárquica. No hay jerarquía entre las instituciones. Hay una heterogeneidad y fragmentación en el derecho medieval. ¿Por qué? Porque la lex mercatoria pues, regula los intercambios entre los comerciantes. La ley de la iglesia pues, va a aprobar los diezmos que se pagan a la iglesia. O sea, cada fuente de producción, fuente material, tiene su potestad para hacer regulación en su ámbito y crea las fuentes de conocimiento, fuentes formales en su ámbito. ¿Vale? ¿Lo veis claro? Que el poder en cada momento hace derivar fuentes, cada poder tiene su fuente de producción y a la vez pues, crea sus fuentes de conocimiento. La nota común a estos órdenes vigentes en los siglos XIV y XV es el pluralismo jurídico, en cuanto a esa pluralidad y coexistencia de fuentes, tanto de producción como de conocimiento, en el ámbito específico de cada vida humana, ¿no? Este pluralismo jurídico, paulatinamente, a medida que se va configurando el Estado moderno, pues al final va a confluir este pluralismo va a confluir en un monismo jurídico, porque el Estado moderno va a acabar siendo la única fuente de producción del derecho, negando cualquier otra. El Estado moderno y contemporáneo, pues bueno, con la aparición del Estado moderno y la desaparición del pluralismo jurídico, pues desaparece también esa concepción del derecho ligado a él. La concentración del poder en el monarca supuso pues su monopolio para crear y aplicar el derecho. Con el triunfo del Estado en los siglos XVII y XVIII se configura como un Estado absoluto, ese absolutismo, si recordáis. El rey acumula todo el poder y la autoridad para dictar leyes en su territorio. La idea de nación, un soberano, una sola legislación, sintetiza el significado de ese Estado moderno en una primera fase en la que la voluntad del monarca es la única fuente material, fuente de producción única.
Y por eso la ley es la que expresa su voluntad, que es la fuente de conocimiento o la fuente formal, ¿vale? La forma es la ley. ¿Sí? ¿Entendido? Fundamento y origen del ordenamiento jurídico. La soberanía, personificada en el soberano, en el gobernante, en exclusiva, para crear derecho, sometiendo a su voluntad la actividad legislativa. La jerarquización del sistema de fuentes, pues cambia, y así en la cúspide no está sino la voluntad del monarca y sus preceptos. Hay un paso del Estado absoluto al Estado liberal, que se consagra con la Revolución Francesa de 1789. Fijaros que ha pasado del medievo al Estado absoluto. No supuso un cambio de Estado como fuente primordial, sino una transformación de la titularidad del poder estatal o de la soberanía. La soberanía pasa del soberano, del Estado absoluto, en su voluntad, a la soberanía pasa del rey, del monarca, a la soberanía nacional, popular, del pueblo. ¿Vale? Así ese cambio de titularidad del poder estatal pasa del Estado absoluto al Estado liberal, de la soberanía del monarca a la soberanía popular. Pues bueno, así es ese poder del monarca da paso a esa separación de poderes, el legislativo, el parlamento, el ejecutivo, el gobierno y el judicial, bueno, la justicia. Se distribuye el poder estatal y la potestad legislativa. Conforme la teoría política liberal, el legislativo actúa en representación de los representantes del pueblo soberano, actúan en el legislativo, que ostenta competencia, bueno, potestad legislativa realmente, que se materializa pues, en que realizan las leyes. El ejecutivo pues, tiene la función subsidiaria, cierta potestad normativa, bueno, reglamentaria, y los jueces aplican de forma interpretativa la ley, aprobada por los representantes de la soberanía nacional. Pues bueno, con modificaciones en la actualidad, pues se concede el monopolio pues, al Estado. O sea, validez, pues, porque proceden del Estado. La Constitución es la norma superior, originaria del ordenamiento, que establece las condiciones e instrumentos de la potestad legislativa, los principios de competencia y jerarquía que permiten ordenar este conjunto de instancias que le dan unidad al Estado y sus diferentes manifestaciones, pues bueno, en un ordenamiento jurídico o en un sistema jurídico, ¿no? En resumen, en este periodo de reducción de fuentes de producción a una sola, que es el Estado, ya sea absoluto o liberal, y la voluntad del legislador, ya sea estatal, monarca o el Parlamento, si hay ese traslado de la soberanía del monarca al Parlamento, al pueblo, a los representantes del pueblo, pues es el único origen de la validez de la normatividad jurídica. Con este proceso de constitucionalización de los ordenamientos, pues hay una concepción positivista, porque solo se cree en ese derecho positivizado o escrito, y monista. ¿Por qué? Porque no hay pluralismo, hay monismo jurídico en el Estado, que experimenta ciertas transformaciones, como habéis visto. ¿Qué tenemos en la actualidad? Pues en la actualidad lo que ocurre es que seguimos con ese modelo positivista, heredero de la Revolución Francesa, en el que el Estado es la principal fuente de producción, fuente material y fuente de conocimiento, fuente formal, en las leyes o en las normas que establece. Pero van apareciendo en la actualidad nuevas fuentes que ponen en cuestión esa exclusividad. Tenemos tres motivos. El primero es que nos integramos en entidades supranacionales, como la Unión Europea, en la que pues, la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento son auténticas fuentes de producción del derecho. Y luego tenemos fuentes formales, como son los reglamentos, las directivas y las decisiones, entre otros. Luego tenemos bien la globalización. ¿Qué pasa? Pues que si quieres participar en el gobierno internacional, tienes que adecuar tu comportamiento mercantil a una serie de normas internacionales, unas prácticas de comercio, pues que te hacen que aparezcan una serie de normas, una serie de organismos que editan, que son fuentes de producción, y unas fuentes de conocimiento, que son unas normas internacionales a las que te tienes que someter si quieres participar, ¿no? Luego tenemos una desregularización o privatización de los sectores en derecho. Pues hay sectores en el derecho
que dejan como el derecho que da cierta autonomía a la voluntad para resolver conflictos mediante procedimientos de resolución de conflictos, como son la mediación, el arbitraje, pues que dejan un poco a la iniciativa privada la posibilidad de resolver conflictos con mediación, con arbitraje o con conciliación, recomendando a las partes que pues lleguen a esos acuerdos. ¿Qué pasa? Pues que ya no hay monopolio del Estado si con la voluntad de las partes puede llegar a acuerdos, ¿verdad? Bueno, y vamos ya a las fuentes del derecho en el ordenamiento jurídico español, ¿vale? Pregunta de examen, pregunta de desarrollo. Nos referimos a las vigentes fuentes de conocimiento de las que puede deducirse el órgano del que derivan. Por un lado, tenemos el Código Civil de 1889, que establece la relación precisa de las fuentes convencionales, y por otro tenemos la Constitución Española de 1978, que es una fuente suprema de derecho que modifica y completa ese conjunto de fuentes que establecía el Código Civil en su época. ¿Qué dice el Código Civil? Pues en su artículo 1 primero dice: las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. ¿Vale? Pues la ley pues es fuente de conocimiento del derecho, instrumento porque manifiesta la voluntad del Estado, los órganos legislativos. En definitiva, en el Estado liberal, la voluntad popular aprobada por los representantes en el Parlamento. Si tomamos la noción de ley en sentido amplio, pues abarca muchas disposiciones también del Poder Ejecutivo, decretos ley, reglamentos, decretos legislativos, que comparten una nota común, que son normas jurídicas de carácter general dictadas por órganos estatales competentes. Como veis, la nota común entre las normas y las normas que vienen del legislativo con las normas que vienen del ejecutivo, ¿cuál es la nota común? Pregunta de test, que son de carácter general y que son dictadas por órganos competentes, estatales competentes. ¿Qué características tiene la norma en general? Pues mira, primero la generalidad, pues que son conceptos abstractos que sirven para todo. Luego la publicidad, que tienen que estar publicadas desde su vigencia. La jerarquización, porque establece quién es cualquier norma superior y qué norma es inferior. Y la permanencia, porque salvo excepciones, pues su permanencia es indefinida hasta que viene otra norma que la deroga o la modifica. Luego están los tratados internacionales, que, pues aunque no son leyes en rigor, sí que poseen rango de ley y tiene una vigencia análoga a las leyes una vez que son ratificados y publicados en España. La costumbre, pregunta de test, pregunta de desarrollo, perdón, y de varias preguntas de test. Bien, el artículo 1.3 del Código Civil nos dice que la costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable, luego es supletoria, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y resulte probada. No puede ser contraria a la moral y al orden público y tiene que resultar probada. Entonces, ¿qué tenemos? Que la costumbre es una fuente de derecho, ya que una ley como el Código Civil la llama costumbre, ¿vale? En cuanto a su ámbito, no todos los usos sociales son costumbres, sino que tiene que tener varios requisitos. El primero de ellos es que exista una regulación constatada y demostrable. Pues, por ejemplo, no sé, imaginaros que hay una serie de ciruelos que son del pueblo. Y todo el mundo sabe que por las mañanas, cuando hay ciruelas, está constatado y demostrado por un bando, porque todo el mundo sabe que se pueden coger las ciruelas, ¿vale? Entonces, en cualquiera de las materias que son objeto de excluyeras, no valen unas meras prácticas de educación o cortesía, sino que todo el mundo sabe que se pueden coger las ciruelas, ¿no? Tiene que estar constatado y demostrable, pues por un bando o porque se sabe, ¿no? Que se ha constatado que quienes ajustan su conducta a esa determinada costumbre le otorgan un valor de ley del lugar. Es decir,
tiene una consciencia de esa obligatoriedad y de que es ley, ¿vale? Es decir, si todo el mundo sabe que se pueden coger las ciruelas de los ciruelos municipales, pues todo el mundo puede coger las ciruelas en un determinado, o sea, el hecho de que alguien corte el árbol, pues lógicamente está violando y perjudica porque está yendo en contra de la costumbre, porque lo que hace es destruir un bien o una costumbre que todo el mundo conoce, ¿no? ¿Cuándo va a funcionar la costumbre? Pues cuando no haya ley. Si resulta que hay una ley o una ordenanza municipal que dice los ciruelos del ayuntamiento se pueden coger las ciruelas. Vale, pues si hay una ley ya no hace falta la costumbre. ¿Por qué? Porque si está la ordenanza, pues ya no hace falta la costumbre. Porque si está la ley, no hace falta la costumbre. Es decir, ¿cuándo funciona la costumbre? Cuando no hay ley. Si no hay ordenanza, pues ¿qué puede regir? Pues la costumbre. ¿Por qué? Porque es fuente supletoria. Suple la ausencia de ley. En la ausencia de ley está la costumbre. Pregunta de test de 2022, o sea, el año pasado. Solo rige en defecto de ley. Otra requisito, que no sea contraria a la moral y al orden público. Pues bueno, pues si hay alguien que cobra un 3%, o sea, que cobra por, imaginaos que alguien cobra pues, una cantidad excesiva por coger, a unos les cobra así y otros no. Bueno, pues eso es contrario a la moral y al orden público. Si los ciruelas son de todos, no se puede cobrar por ellas, ¿vale? O sea, no puede ser contrario a la moral ni al orden público. No se pueden coger y cogerlas a alguien y pues coger todas y venderlas. Pues no, si se supone que son de todos, ¿vale? Entonces, no puede ser contraria a la moral y al orden público. O sea, no puede ser una costumbre que sea contraria a la moral. O sea, la costumbre no puede ser coger todas las ciruelas y tirarlas a la basura. Pues, hombre, es que es un alimento, ¿no? Se supone que no, ¿entendéis? No tendría sentido. Bueno, la jurisprudencia, el caso especial de la jurisprudencia. Nuestro ordenamiento jurídico, que es como es del sistema continental, recordáis, pues cerrado, nos dice es un sistema que es un sistema continental cerrado, donde encerrado en esos textos, pues claro, la jurisprudencia, que es una práctica, no es fuente de conocimiento, no es fuente de conocimiento, ¿vale? No es una fuente formal, porque no es una norma, ¿vale? La forma no es de norma, luego no puede ser fuente de conocimiento. Pero tampoco, y también ha sido pregunta de test, tampoco es fuente formal, porque del Poder Judicial no emanan las leyes. Las leyes emanan del legislativo. Y traicionando un poco a quién le corresponde, que es al legislativo, el legislativo le puede encargar al ejecutivo que elabore una serie de normas que se llaman decretos legislativos. Incluso el gobierno, justificando en una urgencia y una urgente necesidad, puede dictar una norma con rango de ley que se llaman decretos ley, que luego hay que llevar a convalidar al legislativo, a ver si corresponde o no corresponde esa urgencia. En definitiva, la emanación, las fuentes de tanto fuente formal o fuente de conocimiento no se corresponde ni con los jueces ni con los magistrados. ¿Por qué? Porque caso distinto es el de los sistemas anglosajones, el de los sistemas abiertos, en el que no hay en principio, no hay un texto, pues como hay un texto, se rige por los precedentes. Entonces ahí sí que son fuentes las sentencias de los jueces, claro. Pero en el caso, sí que son fuentes, sí que serían en el sistema anglosajón, fuentes de conocimiento y fuentes formales, pues las sentencias de los jueces, por un lado, serían fuentes de conocimiento y fuentes formales de sus sentencias.
Pero en los sistemas continentales como el español, no. Vale, muy bien. Pues, ¿qué nos dice el Código Civil? En nuestro artículo 1.6, pues que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Entonces, sí que parece ser que puede ser una fuente. La jurisprudencia parece únicamente un ámbito interpretativo, solo que se refiere a un determinado órgano jurisdiccional. El Tribunal Supremo se considera fuente del derecho en tanto que completa, aclara el sentido y el alcance de las demás fuentes. Pero ojo, no es ni fuente formal ni fuente material, ni fuente de conocimiento, ni, ni fuente de producción. Es fuente a secas. Fuente a secas. Porque completa y aclara, la del Tribunal Supremo completa y aclara el sentido y alcance de las demás fuentes. Este criterio restrictivo del Código Civil pues, atribuye el valor de fuente a toda jurisprudencia, no solo al Tribunal Supremo, que constituye fuente. Es decir, en general las sentencias son fuentes del derecho. Es fuente, pero ni material ni formal, no se clasifica, ¿vale? Es así de sencillo. No se clasifica. Se incorpora a la labor interpretativa y ya está. Vivifican las sentencias, la jurisprudencia vivifican las fuentes formales, las leyes formales, forma la ley, en el proceso interpretativo. Y al hacerlo operan, ¿son fuente? No, pero operan como fuente integradora, puesto que las fuentes formales son inseparables del acto jurisprudencial de su aplicación. Las formas, o sea, las normas son inseparables del hecho de que un tribunal haga una interpretación de cómo se debe interpretar esa norma, esa fuente formal. Debe hacerse mención a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que no está en el Código Civil, que constituye una fuente del derecho de primer orden y no está en el Código Civil. Pregunta de 3 de 2020. ¿Fuente del derecho? Sí. ¿El Tribunal Constitucional? Sí. De primer orden, pero no nos dice, no la clasifica en la clasificación anterior, ¿vale? Que hemos visto hasta ahora. Ni formal, ni material, ni de producción, ni de conocimiento. No. Fuente de primer orden. Tribunal Constitucional, fuente de primer orden. Eso dice el libro. No porque pueda legislar, sino porque su función es de control, de interpretación de las disposiciones constitucionales sobre derechos fundamentales en cada caso concreto y posee fuerza vinculante para jueces y tribunales. La Constitución como fuente. Pregunta de desarrollo. Pues bueno, tras la crisis de las fuentes tradicionales hay una estructura institucional, la distribución de poderes, pues bueno, hay que reconsiderar el conocimiento y producción, las fuentes, el sistema de fuentes. Así, la Constitución tiene un valor, esto es todo de test, muy importante, de test y desarrollo. La Constitución como fuente, una pregunta que he oído muchísimas veces. La Constitución tiene un valor normativo directo. Se aplica directamente, sin necesidad de desarrollo. Sus preceptos tienen plena consideración de fuente de conocimiento y por tanto es una fuente formal, forma, la forma de constitución, de norma, forma, norma, constitución. ¿Qué hago con la ley, con la constitución? Este texto. Con este texto, si me lo estudio, tengo conocimiento, luego es una fuente de conocimiento. ¿Para qué me sirve a mí? Para conocimiento. Sin embargo, las fuentes materiales, ¿para qué sirven? Para la producción. Entonces, ¿quién es el que produce las leyes? El legislativo. ¿Ya lo entendéis? ¿Lo tenéis claro? Vale. Bueno, lo que hemos dicho. Constitución, fuente de conocimiento, fuente formal, del mayor rango y vinculante para los tribunales. El conjunto del ordenamiento y la ley como fuente ha de interpretarse de conformidad con el texto constitucional.
La ley, como fuente formal suprema, debe concebirse a la luz de los principios y derechos contenidos, ¿dónde? Repetimos, pregunta de test de 2020. La ley, como fuente formal suprema, debe concebirse a la luz y de los principios y derechos que están contenidos en la Constitución española. Seguimos. Entonces, pues se trata de una constitucionalización del ordenamiento jurídico, como dijo el Constitucional. Que la Constitución es una norma jurídica es indudable que sus preceptos son alegados ante los tribunales como la norma tipo directo. Otra norma de la Constitución, su artículo 1.1, es que pues incorpora principios y valores de igual valor normativo y que reconfiguran los principios generales. Así nos dice el artículo 1.1 que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna valores superiores en su ordenamiento jurídico, que son la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo jurídico. Pregunta de test de 2022. Aparte, en el artículo 9.3, la Constitución garantiza el principio de legalidad, aparte de decir que todos están sometidos por la ley en el 9.1. Pero bueno, en el 9.3 lo que nos dice es que el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos, la seguridad jurídica, la responsabilidad, la interdicción y la arbitrariedad de los poderes públicos. Más cosas. El derecho europeo. El derecho europeo, pues la Unión Europea tiene un ordenamiento jurídico distinto del derecho internacional. Claro, es una Unión Europea, es una entidad. Su legislación se integra en el ordenamiento jurídico de cada Estado. Sus instituciones, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, tienen plena condición de fuentes de producción y su derecho, normativa, las directivas, los reglamentos, las decisiones que vamos a ver, son fuentes de conocimiento o fuentes formales, aplicables a todo el territorio de los Estados. El derecho originario lo conforman los tratados y el derecho derivado, los reglamentos, directivas y decisiones. Los tratados de derecho originario pues, regulan las instituciones, el funcionamiento orgánico y los instrumentos que son el derecho derivado de esos tratados, si queréis, son los reglamentos, directivas y decisiones. ¿Qué son los reglamentos? Pues son de carácter obligatorio, de aplicación directa tras su publicación, aplicación uniforme y no precisan que cada Estado los incorpore a su legislación, sino que ya son legislación. Por eso no precisan transposición. ¿Qué es transposición? Coger los textos e integrarlos mediante una ley inspirada en esas directrices, pues en esas directivas, pues transponerlos. ¿Qué pasa con las directivas? Porque también obligan en cuanto al resultado, a quien a los estados destinatarios a plasmar en sus legislaciones internas el contenido. Y esto es la transposición, requieren transposición a la legislación interna. Su entrada en vigor es posterior al acto de transposición, claro, en el plazo en que diga la misma directiva. Las decisiones regulan materias concretas a destinatarios específicos, estados, personas físicas o jurídicas. No requieren transposición. No hace falta integrarlos en el ordenamiento jurídico del país como una ley que recoja esos criterios. No, la decisión es decisión. Y obligan, sí, ¿a quién? A los destinatarios. No son generales como los reglamentos, son particulares, para los destinatarios. Y aquí tienes un pequeño esquema de las normas. Tenemos por un lado las vinculantes, reglamentos para todos, directivas para transponerlas, y las decisiones, que no hay que transponerlas, obligan, pero obligan a unos casos particulares. Aquí tienes un pequeño esquema. Y por último, los no vinculantes, que ni siquiera se aparecen en el tema, pues son recomendaciones y dictámenes, bueno, sugerencias, en definitiva. Y por último, ¿qué tenemos? Por último tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, que es el encargado de garantizar la efectiva aplicación de estas normas y de resolver conflictos entre los Estados miembros y las instituciones europeas. Se creó en 1952 y su sede está en Luxemburgo.
Pues bien, hasta aquí ha llegado el tema que hemos visto hoy. Este tema, tema 3, las fuentes de derecho, y con exponentes de todo, de que han caído hasta ahora en distintas partes del tema, y pues bueno, algunas aclaraciones, algunas preguntas de desarrollo que son más importantes. Por favor, no os olvidéis de hacer los test 40 veces. Estos test, los hacéis 40 veces. Los hacéis hasta que los hagáis bien. Y después los volvéis a hacer. Y después los volvéis a ver los corregidos para que veáis que lo hacéis bien, que domináis los test, ¿vale? Tenéis que dominar los test de otros años. Es verdad que a veces se van un poco del tema, sí, porque los temas se han ido reduciendo en materia. Hay menos materia en los temas, cosa que os favorece, salvo que os pongan preguntas sobre ello, claro. Así que, pues nada, aquí me tenéis para lo que queráis. Si algo no habéis entendido, por favor, dejadlo en los comentarios. Si os parece mal alguna cosa, lo dejáis en los comentarios. Si os parece todo bien, lo dejáis en los comentarios. Si... ¿Qué más? Pues nada, no olvidéis darle a seguirme, me seguís, podéis ver los vídeos. Vamos a el próximo día, volveremos a sacar el tema 4, luego el tema 5, iremos poco a poco dando vueltas a estos temas hasta que os queden muy claros, si no tenéis ninguna duda sobre el tema. Así que muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la siguiente clase, siguiente vídeo, siguiente lo que queráis. Así que paséis buen fin de semana, que os lo paséis bien en Halloween y no olvidéis hacer los test. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Adiós.